Te doy la bienvenida a Casa Trans. Hoy vamos a darte unas cuantas informaciones que te ayuden a entender qué sucede en el entorno afectivo, familiar y social de las personas trans cuando revelan su identidad, y que también te ayudarán a saber cómo se puede acompañarlas desde el máximo respeto. Entendemos como entorno de la persona trans todos aquellos espacios en los que la persona trans tendrá que ir revelando quién es una vez haya superado las etapas de identificar quién es y de aceptar quién es. Estamos hablando evidentemente del entorno más próximo, como sería el afectivo familiar, el educativo en función de la edad o el laboral, pero también espacios de ocio y el espacio social de la calle. Como hemos comentado en otro vídeo, la visibilización social es una de las etapas principales, ¿no?, del proceso de transición de las personas trans. Necesitan ir visibilizándose como quien son, pero esto puede ser fácil, difícil o imposible en función de factores que faciliten o dificulten este proceso. Hay dos grandes grupos de facilitadores para el proceso de visibilización social de las personas trans. Uno sería las características de la propia persona y el segundo sería el entorno. ¿Cómo es este entorno? ¿Qué características necesita la persona para que este proceso de visibilización social sea fácil? Tener capacidad de dar pistas. Esto sucede mucho, por ejemplo, en las infancias trans, ¿no?, en los menores trans. Hay menores trans que dan muchas pistas. O sea, si tu hija de 3 años quiere mear de pie, ahí evidentemente no vamos a decir que es trans, pero te está dando una pista. Esto evidentemente, a medida que la persona va creciendo, puede ir dando más pistas. Más adelante quiere, por ejemplo, que le cortes el pelo a lo chico. Pasa tiempo y quiere llevar calzoncillos a la clase, quiere apuntarse al fútbol, digamos, serían todo, y estamos hablando como de estereotipos de género, pero saltándose permanentemente y dando pistas, estos estereotipos de género que se han de tomar como, de alguna manera, pistas de la exploración del género. Ninguna de las preferencias que muestre cualquier persona respecto a las preferencias de juegos, la manera de vestir, el cómo llevar el pelo, significa para nada que la persona tenga una identidad trans. Eso hay que quedar claro, ¿vale? Sin embargo, la persistencia en preferencias y peticiones que teóricamente en nuestro mundo binario se relacionan con el otro género, sí que nos da algunas pistas respecto a lo que puede sentir esta persona. Y por ello, si en algún momento nos revela ya de una manera más directa, por ejemplo, de yo de mayor seré niño, o siendo, por ejemplo, una persona asignada niño al nacer, dice yo cuando sea mayor me embarazaré, el segundo punto sería capacidad de asumir un rechazo inicial, ¿vale? Es lógico que el entorno, sea cual sea, el familiar, el afectivo, el educativo, el laboral, el social, pueda de entrada quedar chocado y tener un carrusel de emociones ante la declaración de quién eres. Por lo tanto, es muy importante para las personas que quieren visibilizarse socialmente asumir que lo más probable es tener un rechazo inicial y tener paciencia y persistir en decirlo. Muchas veces los adolescentes dicen, yo ya se lo dije a mi madre y nunca más me ha hecho caso. Dices, bueno, ¿cómo se lo dijiste? Pues se lo dije por WhatsApp. Y como no me contestó, quiere decir que no lo acepta. No, no es la manera correcta, ¿vale? Hay que dar pistas progresivamente y persistentemente, hay que asumir un cierto rechazo inicial, hay que tener paciencia y hay que dar tiempo a cada persona del entorno y a cada espacio social para que pueda hacer su propio proceso de transición secundaria. Entendemos transición secundaria como el proceso de entender qué le pasa a aquella persona
y buscar la información suficiente o los vínculos afectivos suficientes para poder acompañar a la persona e incluso llegar a celebrar su identidad. Otro de los factores que para la persona puede ser facilitadora de esta visibilización social al entorno es el hecho de buscar cómplices en personas con mirada abierta, es decir, empezar a revelar su identidad a personas que sabe que tienen una mirada más abierta hacia la diversidad. Cada persona que ante su revelación pueda aceptarla e incluso acompañarla le dará posibilidades de asumir retos más importantes. Otro factor favorecedor puede ser aquellas personas trans que sean capaces de encontrar círculos de protección en referentes a personas trans positivas, círculos de protección en amigos o círculos donde la persona pueda expresarse como quien es, ¿no? Y muchas de ellas tendrán que mantener durante un tiempo algunos espacios en los que pueden ser quien es y otros espacios en los que esta visibilización social será como mucho más lenta. Hay muchos factores que pueden facilitar que el entorno acepte la identidad de la persona trans, pero hay 5 fundamentales. Dar pistas al entorno, no tener miedo al rechazo del entorno, tener paciencia para que el entorno pueda hacer su propio proceso de transición secundaria, buscar la complicidad de personas más abiertas respecto a la diversidad y tener círculos de personas donde ya puedes mostrarte como quien eres. También hay muchos factores del entorno favorecedores de poder acompañar y celebrar la identidad de la persona trans, pero hay algunos fundamentales. El primero es el vínculo afectivo. Cuanto mayor vínculo afectivo hay con la persona trans, más probable es que el proceso de aceptación sea más breve. Las creencias sobre la manera de ser de la persona trans. Evidentemente es distinto la facilidad que puede tener un entorno familiar en aceptar la identidad de una persona trans adolescente que sigue correctamente los estudios, que es una persona responsable, que es una persona con mucha capacidad de relacionarse emocionalmente, que otros que no tengan estas cualidades. El propio entorno y su capacidad de responder al cuestionamiento de su propio entorno puede facilitar o dificultar la aceptación de la persona trans. Por ejemplo, una parte de la familia puede aceptar y celebrar la identidad de la persona trans, pero sin embargo podrá encontrarse con otras personas dentro de la familia o fuera de la familia que rechacen o incluso cuestionen esta identidad. Es importante también que el entorno sepa afrontar las dificultades y miedos que plantea el futuro de esta persona trans. En nuestra sociedad, muchas personas, cuando se les comunica que alguien a quien quieren es trans, sienten o ven un futuro catastrófico. Y esto es como muy importante, el hecho de que tengan la capacidad de afrontar este futuro con una visión más positiva. Evidentemente, aparte de lo que serían las características de la persona que pueden favorecer que el entorno les acompañe y de las características del entorno que pueden favorecer este acompañamiento, tenemos que tener siempre en cuenta también el entorno social amplio. No es lo mismo países en los que están reconocidos los derechos de las personas trans e incluso la autodeterminación de género que países en los que puede esta condición ser sometida a pena de muerte o a prisión. Tal como hemos explicado en otros vídeos, en el vídeo de las vivencias de las personas trans, el proceso de transición de las personas trans puede ser largo y incluye muchas etapas en las que esta persona puede mostrar malestar. Muchos de estos malestares de la persona trans los lleva encima y le pesan enormemente, como si llevara una mochila cargada de piedras. En el momento en que lo dice a su entorno afectivo, especialmente al núcleo familiar más próximo, tiene la sensación de liberación.
por un momento puede descargar parte de este malestar de la mochila, que forma parte del secretismo, pero hay que tener en cuenta que lo carga en otro lugar. Y por lo tanto, este entorno afectivo va a recibir una mochila llena de malestar que se unirá a todas sus dudas y confusiones. Muy habitualmente, las personas que atendemos nos revelan que cuando lo dicen a su entorno próximo, sienten como, a pesar de que han estado días sin dormir, días con taquicardias, días con ansiedad, lo han dicho y se han sentido como súper relajados. Y dejan de dormir los padres, madres, hermanos, etc., ¿no? Y esto es el proceso, digamos, hay que tener claro que esto funciona así. Por lo tanto, tenemos a su entorno afectivo próximo iniciando su propio proceso de transición secundaria. Es decir, un carrusel de emociones que se tendrán que manejar, que incluyen bastantes etapas o fases que pueden ser duda, confusión, rechazo, rabia, miedo, hasta abrir mirada a la aceptación y celebración de la persona trans. Pero este camino de transición secundaria está claro que es un camino que cada persona recorrerá también en función de sus creencias y su propia manera de ser. Y para algunas de estas personas esto va a ser muy fácil, para otras va a ser muy difícil y para otras imposible. En esta etapa, lo que puede servir más para acortar el periodo de esta transición secundaria es el buscar información, puede ser a través de las redes sociales o a través de profesionales, y el buscar referentes, contacto con referentes positivos y con asociaciones del activismo trans. Conocer a personas trans adultas, a adolescentes trans y a criaturas trans que ya han hecho la transición y tienen vidas igual de felices que el resto de personas que no han hecho transiciones, puede dar esperanzas a este entorno afectivo para sacar la mirada de esta visión catastrófica de su futuro y poder acompañarlas en su transición. Y muchas veces aconsejamos a las personas trans que acepten que cada persona de su entorno tendrá ritmos distintos, que lo respeten, pero que persistan en la expresión de sus emociones y de sus necesidades. Otra recomendación que haríamos a las personas del entorno afectivo de las personas trans es intentar no romper el vínculo afectivo. La persona trans es mucho más que su identidad y por ello es importante ver a la persona en su conjunto y acompañarla. Si no se puede, si aún no se está en el punto de poder acompañar y celebrar su identidad, intentar mantener vínculos afectivos. También recomendamos a las personas trans que, a pesar de que sientan rechazo o sientan cuestionamientos o las juzguen, sean capaces de mimar mucho el entorno. Desde el enfado y la rabia no se consigue acelerar el proceso de transición secundaria del entorno. Se necesita mucho amor y expresar mucho lo que se siente, el por qué se siente y qué se necesita para que cualquier persona del entorno pueda entender que es el único camino posible. Nadie puede sentirse culpable de no ser capaz de entrada de acompañar a una persona trans. Recordemos que vivimos en un mundo binario que nos clasifica en dos categorías muy rígidas y con comportamientos y cuerpos muy determinados, y por ello no es fácil el entender, acompañar y respetar las decisiones de las personas trans en su identidad. Algunas personas del entorno, sea familiar, educativo, laboral, pueden sentirse ofendidas por el hecho de ser las últimas personas en enterarse. Otras personas del entorno se sienten culpables por no haberlo visto, por no haber identificado algunas
pistas que ha dado la persona y que no han sabido ver. Algunas personas se sienten tristes por no haber podido acompañar a esta persona en todo su malestar. Otras personas se pueden sentir felices porque por primera vez en la vida pueden dar respuesta al porqué de un malestar de una persona o de una tristeza de muchos años de duración. Todos estos sentimientos pueden vivirlos personas del entorno afectivo, familiar y social de las personas trans. Y todos ellos son respetables y habrá que hacerles entender que cada persona lo ha podido vivir a su manera, que nadie es culpable porque no se le haya revelado antes, que nadie es culpable por no haberse dado cuenta, que nadie es culpable por no haber podido dar la clave de una cierta tristeza o de un cierto malestar, porque vivimos en un mundo binario en la que simplemente tenemos un desconocimiento de toda esta diversidad. Desde Casa Trans te animamos a abrir tu mirada para entender las dificultades que pueden tener el entorno afectivo, familiar y social para acompañar y respetar a las personas trans en sus procesos de transición. Ello nos permitirá entender que un rechazo inicial puede ser una celebración poco tiempo después. Que no añadamos más miedo o confusión a la propia que tiene ya la persona trans. Y apoyemos a legislaciones y la consecución de derechos para las personas trans para que se visibilicen con normalidad y no sufran discriminaciones ni micro ni macroviolencias. Desde Casa Trans te animamos a formarte e informarte sobre las dificultades de las personas trans y de los procesos de transición secundaria de su entorno afectivo, social y familiar. De esta manera contribuiremos a crear una sociedad donde las personas trans puedan ser, estar y expresar el género tal como lo sienten.